Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un lienzo de 70 por 50 centímetros. Hoy vamos a trabajar una obra de pudding, ¿ok? Lo que es los vertidos. Ok, vamos a hacer algo espectacular, sencillo y muy práctico, sobre todo para trabajar lienzos grandes. Vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding, lo que es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. Así preparamos todos los colores. Ok, vamos a echar primero el color blanco de esta forma, una línea por la derecha y otra línea por la izquierda. Y las tiramos poco con la ayuda de una cuchara de esta forma, mi gente. Hoy vamos a hacer algo espectacular. El pudding siempre nos regala algo maravilloso. Fijaos, un vaso pequeño, vamos a poner el blanco, después el amarillo, después el naranja, míralo, y ahora el rojo, y al final vamos a echar el color negro. Ok, míralo, un vaso pequeño. En esta técnica no vamos a gastar nada de pinturas. Mira, un vaso para trabajar un lienzo grande. Voy a tirar por la parte donde hay el rojo. Fijaos, y tiro. Y voy a hacer esta forma. Míralo. Así relleno lo que queda así, de esta forma. Esto es circular, mi gente. Y ahora acerco aquello blanco que metí por la derecha a la izquierda, lo acerco al vertido que eché. Y ahora sí, fijaos, voy a hacer este movimiento. No voy a estirar toda la pintura, no, solo un poco. Mira, ese movimiento. Derecha, izquierda, mi gente. Solo para abrirlo un poco, nada más. Ok, ahora sí. Voy a echar el aceite lubricante WD.40. Y lo he hecho de esta forma. Estos trabajos ya lo hemos visto de muchas formas, de muchas maneras. Tenemos un montón de tutoriales de lo mismo que lo hemos sacado ya hace muchos años, mi gente. Pero hoy voy a ofrecerlo de otra forma. ¿Ok? Ahora relleno el blanco por los lados. Para abrir, ahora sí que voy a abrir la pintura que eché. Después de echar el aceite lubricante, voy a abrirlo de esta forma. Mira qué forma. Voy a llevarlo por abajo y después los tiro, míralo, de una forma diagonal. ¿Ok, mi gente? Míralo, así, y lo abro un poco y vuelvo para abajo. Dos formas. Nada más. Diagonal de un lado para el otro lado. No vamos a marear la pintura. Míralo. Y vuelvo. Y ya está, mi gente. Fijasteis. Era de esta forma diagonal, tirando la pintura. Así ya podemos tener nuestra primera obra. Podemos quedar con esto porque ya sacamos la mayor. Que puede quedar con esto tranquilamente. Mi gente, si os gusta, fijaos bien. Ahora voy a seguir. Esta es la primera obra, si os gusta, porque tenía los efectos más abiertos. Ahora vamos a abrirla un poquito más. No tengas miedo. La primera podríamos quedar con ella, pero yo voy a seguir. Y así, para tener para todos los gustos, mi gente. La segunda, ¿qué quiere decir? Que voy a abrirla más. Se van a ver más los colores y se va a abrir más. Y cada vez que se va a abrir, entonces aquellas células, cada vez que las abro, van a darme una textura, otro efecto. Míralo, el abstracto se cambió. Fijaos, mi gente, por favor. Ese me gusta porque se abrió más, se vieron más los colores, y tenemos ahí en el fondo el negro que crea la profundidad. Algo chulísimo. Perfecto, si te gusta, déjalo secar. Pero yo voy a seguir. Otra vez. Míralo, todas las veces que estoy estirando la pintura, hago el mismo movimiento, el movimiento diagonal. Aquí no mareo, no hace falta marear la pintura. Mucha gente se equivoca aquí, cuando se trata de estirar, el miedo de estirar. Fijaos, mi gente, cada vez que estoy estirando, se está cambiando los efectos, las texturas y el abstracto, mi gente. Míralo, por favor. Cada vez está ganando más. Mira, tercera obra que podemos quedar con ella a la perfección. Una genialidad total. Mira qué tonos hay aquí.
Y qué texturas y un abstracto que se ve maravilloso, sobre todo el blanco que hay por los lados. Siempre soplo. Si no soplo, no soy yo. Así es, mi gente. Ahora voy a cambiarle un poquito más, echando aquí el aceite lubricante, y lo que quedaba del vertido que eché, quedaba algo de amarillo y blanco, lo tiré encima. Ok, otra forma, mi gente, para crear más efectos, sacar más texturas, y vuelvo a estirar solo por este lado. Lo levanto y dejo bajar la pintura solo por esta parte, nada más. Y aquí lo que estoy haciendo, creando más efectos, más texturas dentro del abstracto. Fijaos, mi gente. Ya lo dejé secar el día siguiente, 24 horas, como está bien estirado. Perdón. Se seca rápido, en 24 horas, mi gente, y queda algo plano, mi gente. Plano, liso. Porque ya estiramos bastante, lo suficiente para que quede todo liso a la perfección. Ahora sí, bajo el tono un poco, normal, eso es lógico. Ahora que baja el tono y está bien todo seco, pues vamos a darle una capa de barniz brillo. Este barniz se consigue en cualquier tienda de los chinos, algo baratito, eficaz. Vamos a darle, porque esto ya, la manera de barnizar ya lo enseñé muchas veces, pero quería, para que vea mi gente barnizándolo, cómo va a ganar tonos. Fijaos bien, mi gente, por favor, cómo estaba el tono y cómo va cambiando. Algo maravilloso el barniz, siempre protege la pintura y saca los tonos, vuelven a revivir otra vez. Míralo, por favor. Gana el abstracto más fuerza. Y voy dando con generosidad, dándole así, mi gente, para que quede bien, que se vea el brillo, los colores, los tonos se levantan más, en la profundidad que está ganando, mi gente, por favor, mira, si estáis viendo lo mismo que yo, por favor, la profundidad de este abstracto. Solamente con un barniz se revivieron los tonos, las texturas, y se ven mejor los efectos. Ahora mira, con una pistola de fuego, así, para que se vea rápido, solo para vosotros, mi gente, para que lo veáis en directo, cómo queda el abstracto, por favor, mi gente. Un cambio total, una magia pura, mi gente. Algo que lo hemos hecho tranquilamente, trabajándolo. Es una técnica más práctica, sobre todo para la gente que no sabe mucho de pouring. Es una manera para trabajar lienzos grandes. Y mira, por favor, mira cómo queda plano. Vuelvo a decirlo. Mis trabajos, mi gente, siempre intento existir en estirar la pintura. No tengáis miedo. Nosotros trabajamos con cola blanca. Entonces hay que estirar. Ok, hay que estirar, mi gente. Míralo, por favor. Mira qué belleza, qué luz tiene este abstracto y la profundidad. Mira aquellas células que hicimos y después eché una línea de amarillo en naranja. Mira lo que me nos dio, por favor, y estirándola. Mira qué belleza. Ahí como se ve el abstracto, una profundidad total. El efecto 3D es brutal. Lo pongas como lo pongas, mi gente, queda chulísimo con sus efectos, con sus texturas. Ojalá que guste a mi gente, esta gente tan bella, mi gente que me sigue, mi gente tan cariñosa, tan generosa, tan agradecida, pues yo también os devuelvo este cariño con esas bellas obras prácticas, artísticas y terapéuticas. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.